compartirles este mensaje. Ya ahorita aquí en producción nos van a hacer el favor de colocar el texto base con el que vamos a ver y a desarrollar esta reunión en la noche de hoy. El título que el Señor me ha regalado es Pasemos al otro lado, ¿verdad? Y quienes vieron la imagen se dan cuenta que es un barco, ¿verdad? En medio de una tormenta, en medio de las olas que se han levantado y hay lluvia. Y el Señor me lleva a un pasaje, bueno, esto lo encontramos en los evangelios, exactamente, pero me lleva a un pasaje que ya vamos a colocar, que se encuentra en Marcos, el capítulo 4, los versículos del 35 al 41. Quiero que estés muy atento y ojalá que puedas tomar nota del mismo. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. La popa quiere decir la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y él cesó y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Bueno, quiero ir paso a paso desglosando todo esto que hace referencia, y a grosso modo te recuerdo algo. Hay una historia en la Biblia que todo el mundo conoce y todos conocemos, de cuando los discípulos iban en una barca solos. Ojo con lo que quiero colocar acá para empalmarlo. Y es que estos discípulos se fueron solos y hubo una tormenta. Jesús no estaba con ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno está aquí entre amigos, entre familia, y se desata un problema, pues cuando uno sabe que la cabeza no está, pues como que el resto del cuerpo tambalea, ¿verdad? Y eso es normal. Para todos es normal que pasen este tipo de cosas, pero tú me dirás, pastor, pero está la otra historia. Ahora vamos a lo que acabo de leer y hace referencia a cuando los discípulos estaban en la barca, pero Jesús estaba durmiendo en la popa, en la parte de atrás del barco. Él estaba descansando, él estaba bien chévere, durmiendo, relajado. Habían venido de una jornada de milagros, de sanidades, de liberaciones, y obviamente los discípulos ya llevaban un tiempo determinado trabajando con Jesús. Ya habían visto cómo Jesús había levantado muertos, cómo Jesús había liberado personas endemoniadas, cómo Jesús había hecho milagros a través de sanidades. Y bueno, ellos se van ya a pasar del otro lado del mar de Galilea. La característica del mar de Galilea, si tú lo lees profundamente, ¿verdad? Es de que hay épocas del año donde hay ciertas temporadas de tempestades que se desatan muchas veces sin que tú lo esperes. No es un dato exacto que se diga aquí va a haber una tormenta, aquí va a haber una tempestad, no. Y por ende, que el mar de Galilea, cuando se levantan esas tormentas, esas tempestades, son muy fuertes. Y quiero comentarte algo porque la tempestad tiene que ver con la palabra seismos, ¿verdad? Seismos en griego. ¿Qué significa seismos? Seismos significa que proviene de la palabra sismo. O sea, ustedes más que nadie y todo el mundo conoce que es un sismo, un movimiento fuerte de tierra, ¿verdad? Listo. Y dice que tiene referencia con terremoto. Vamos bien, ¿verdad? Esto está fuerte. Y dice que las olas que se levantaron, ¿verdad? Proviene del adjetivo griego megas, y megas hace referencia a millón de veces. O sea,
eso es algo complicado. Mira, habían discípulos dentro del grupo de los 12 que sabían navegar y eran pescadores. Ellos tenían una larga experiencia en enfrentar el mar en este tipo de condiciones. Ojo con lo que te estoy soltando. Estos hombres, como tenían el conocimiento, como tenían la experticia, como tenían la habilidad, obviamente en un momento que se desata una tempestad, pues ellos fácilmente, como pasó, ellos normal al principio, Jesús durmiendo al final del barco, y cuando se desata la tormenta, la tempestad, ellos obviamente pues empezarían a entrar como en un poquito de preocupación. Pero pasa lo siguiente, que a pesar de que algunos conocían el terreno, ellos entraron en pánico, entraron en temor. Y es donde dice el texto, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, ya se estaban hundiendo. Y mira, ¿por qué creen ustedes? O piensa mejor, ¿por qué razón los discípulos no llamaron desde el principio a Jesús? ¿Por qué esperaron a que las olas fueran más fuertes? Y nos pasa a todos, familia. Cuando vemos un problema que no está tan fuerte, asumimos la posición que tenían esos discípulos. Tengo la experticia, tengo el conocimiento, tengo la habilidad, yo manejo el tema, yo manejo el problema. Pero mi pregunta es, ¿y cuando el problema se hace más grande, qué haces tú? Ahí sí corremos a llamar al Señor, ¿verdad? Y mira, esta tempestad se desató en la noche, no se desató durante el día. La noche, ¿verdad? Que la noche obviamente que es oscuro, el momento, el tiempo, son unas horas en las que nos corresponde pasar mientras llega el día. Y el Señor me lleva, cuando hay una tempestad, todo a tu alrededor se pone oscuro. Todo a tu alrededor es opaco. Todo a tu alrededor es inconcluso, ¿cierto? Y ahí es cuando entramos con temor y con miedo a enfrentar la tempestad que estamos atravesando. Familia, no sé cuántas personas hoy están atravesando por alguna adversidad, por alguna tempestad, por algún momento difícil. Lo que me voló la cabeza del texto es que los discípulos, sabiendo quién era Jesús, iban con Jesús en la barca, entraron con miedo y con temor en este instante. Mi pregunta es, ¿no se supone que ellos estaban con Jesús? ¿No se supone que Jesús iba con ellos en la barca? Y es la pregunta que quizás muchos nos hacemos. Hay personas que dicen, pastor, yo no estoy cometiendo pecado, yo estoy juiciosito o juiciosita. Yo estoy haciendo las cosas bien, pero ¿por qué se me levantan las tempestades y los problemas? ¿Verdad? Bueno, quiero decirte algo. La Biblia es clara cuando nos enseña que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar. Ahora, tempestades con Jesús en la barca o sin él van a levantarse. El tema es, ¿qué conexión tienes tú con el Padre para entender que si él está contigo en la misma barca, tu reacción debe ser diferente? Mira que ellos qué hicieron, y voy a hacer una analogía aquí también y una comparación, porque también vamos al momento en que Jonás estaba en la barca y se desata la tempestad, ¿verdad? Y tú dirás, pastor, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya voy para allá, ya te explico. Entonces, te parafraseo que cuando Jonás entra en la barca, se levanta la tempestad, sacude el barco y estaba por hundirlo, y las personas que estaban dentro de él empezaron a botar sus enseres, a botar sus cosas para desocupar el barco y que no se hundiera. Pero la tempestad era mucho más fuerte. ¿Qué pasa aquí? Ellos estaban tratando de salvaguardar el barco como lo hicieron los discípulos. O sea, tratar de resolver el problema en tus fuerzas. Tratar de resolver la situación a nuestra manera, sabiendo que Jesús está ahí. Claro, en el barco de Jonás no iba el Señor, pero estaba con ellos.
no iba presencialmente, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Jonás era el problema en ese momento. ¿Y por qué te cuento estas dos historias a la vez? Porque el Señor me llevó a entender lo siguiente: hay cosas que tú vas a tener que dejar, o hay personas que tú vas a tener que dejar para poder avanzar, ¿verdad? Y hay otras cosas que tendrás que tener fe para seguir avanzando, para seguir en el camino. Ojo, hay cosas que tendrás que dejar o personas que tendrás que dejar, porque si las tienes en tu barco te vas a hundir con ellas. Y en el peor de los casos, si tu fe ha menguado, si tu fe es corta, es pequeña, no vas a poder avanzar. Mira, si la misma Biblia lo dice, la fe sin obras es muerta. ¿Ok? Entonces yo puedo tener fe, pero si yo no obro, eso está muerto. Igual, si yo obro y me muevo, pero en mis fuerzas, pero no creo y no tengo fe, no va a pasar nada. No va a suceder nada tampoco. ¿Qué tengo que hacer yo para pasar al otro lado? Si yo voy en un barco y se desata una tempestad, el Señor está dentro de mi barco y tengo que pasar al otro lado, hay dos cosas que necesito hacer, y es acrecentar mi fe, y en su caso, si hay algo que me está estorbando, lo tengo que quitar, lo tengo que sacar. Yo no puedo seguir ahí pretendiendo avanzar si no he dejado lo que tengo que dejar. Y mi pregunta hoy es: ¿qué tienes que tú dejar? ¿Qué le tienes tú que entregar a Dios para poder atravesar la tempestad y llegar del otro lado? Ahora, quizás de pronto tú dices: pastor, yo ya entregué todo. Pastor, yo ya entregué mis cargas. Pastor, yo ya entregué mi pecado. Pastor, yo ya entregué mi dificultad. Pastor, he aprendido a entregarle al Señor. Mi pregunta es, ojo, ¿tienes fe? Porque una cosa es entregar y esperar, pero a veces queremos hacer las cosas por Dios. A veces queremos meternos para hacer las cosas que Dios le corresponde hacer. Entonces, la tempestad se levanta, ¿verdad? Y pasa algo. Jesús, durmiendo en la barca, él estaba experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque él es Dios. Él sabía que es lo que se levantara, igual él le iba a tomar control. Pero pasa algo aquí. El texto nos explica claramente que los discípulos, ¿verdad? Ellos no llegaron con carita de buena gente ni con ternura. Señor, por favor, despiértate, levántate. No, esos llegaron como parte remoto, como cuando la mamá despierta a los hijos que se les hizo tarde. ¡Ay, levántese! Y ellos llegaron airados, con bruscos, y dijeron: Señor, despierta, que perecemos. O sea, yo aquí estoy hablando bien para lo que pudieron haberle hablado ellos al Señor. Y muchas veces nosotros queremos doblarle la mano al Señor para que Él obre el milagro, para que Él haga lo que decimos. Y los discípulos van y lo levantan violentamente. Señor, mira que perecemos, como quien dice: ven acá, a ti qué te importa, ¿cierto? Como los que fregados somos nosotros, no tú. Como tú eres Dios, no nosotros, entonces tú vas a dejarnos solos y nos vas a dejar metidos en el problema. Pero mira, ¿sabes qué? Quizás a veces hemos peleado con Dios, porque han habido momentos en los que hemos tenido tempestades, en los que creemos que Jesús nos dejó solos, en los que creemos que Jesús se fue, o en el peor de los casos, que sabiendo que Él está en nuestro barco, creemos que a Él no le importa nuestra vida. Y decimos: sabes que yo no vuelvo a la iglesia, sabes que yo no vuelvo más por allá a esos grupos, sabes que yo no le creo a esos pastores, porque es que yo estoy esperando el Dios que me va a sanar, el Dios que me va a proveer. Pero resulta que el Señor está esperando que tú des el paso de fe, el paso de creer, el paso de soltar. Pero no, muchos nos comportamos como los discípulos. Lo regañamos, lo increpamos, y tras del hecho le hablamos: levántate, es que nos estamos hundiendo. Y el Señor, con toda su mansedumbre, se levanta y les dice: hombres de poca fe, ¿verdad?
¿Y por qué él no fue grotesco con ellos? Si te has dado cuenta que cuando tú le reclamas a Dios, tú no sientes respuesta tampoco de Dios, porque Dios es amor. Y resulta que estos hombres se dieron cuenta del amor de Dios a través de esta experiencia. Y ellos pudieron entender que el control no lo tenían ellos. Ellos pudieron entender que el control era del Señor, ¿verdad? ¿Por qué no lo llamaron antes? ¿Por qué esperaron a que se desatara la tormenta? Claro, porque ellos se sintieron que tenían el control por su conocimiento, pero cuando ya se vieron en la grande, ahí sí gritaron y ahí sí clamaron y ahí sí llamaron. ¿Y sabes qué, familia? ¿Qué es lo que nos pasa a muchos? Y es que nosotros gritamos, clamamos a gran voz, muchas veces hasta como regañando al Señor para que nos provea y nos bendiga. Y resulta que te quiero decir algo, que la tempestad que estás atravesando, que estás viviendo, es solamente el sacudón para que tú puedas entender que debes crecer en tu fe o que debes soltar algo. Pastor, ¿cómo así? No sé qué estás tú haciendo en tu vida o con tu vida, que la tempestad se levantó por circunstancias, no por pruebas. ¿Cómo así, pastor? Que por pruebas, circunstancias, ¿qué es ese jeroglífico? Las circunstancias son el resultado de mal comportamiento con las cosas que hacemos. La prueba es lo que pasa cuando tú estás bien con Dios, pero Él necesita medir tu nivel de fe. Ellos estaban siendo probados. Quizás algunos estaban atravesando circunstancias, pero el problema no es ni la fe ni las circunstancias, sino qué estás haciendo tú. Si ellos estaban con Jesús, caminaban con Jesús, venían de un momento de milagros, de una campaña milagrosa, estaban con Él en la barca, ¿por qué razón se asustaron? ¿Y sabes a dónde me llevó el Señor con esto? A que tú puedes aparentemente estar con Jesús, pero estar desconectado. En pocas palabras, de cuerpo presente y de espíritu ausente. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, yo voy a la iglesia, yo voy a la casa de vida, yo me conecto a las reuniones, pero no crezco, no avanzo, ¿verdad? Mi fe sigue igual. No, pastor, yo no voy, pero yo oro. Y resulta que cuando te das cuenta todo sigue igual y antes peor, ¿verdad? Hay alguien que me dice, no, estoy mal y a veces peor. Entonces, no estamos creciendo porque hay una desconexión o hay una distracción, porque el ruido que hace la tempestad tiende a distraernos y a traernos miedo y temor para no escuchar la voz de Dios. Que eso fue lo que pasó en la barca donde iba Jonás. Ellos, por la preocupación de tirar todo, pensando que el peso los estaba hundiendo, y no los hundió el peso, los estaba hundiendo un hombre que desobedeció. Y te digo algo, iglesia, familia, muchas veces tendrás tú que luchar con tempestades que serán la medición para llegar a tu próximo nivel, serán la medición para tu crecimiento, será el medirte la fe. ¿Qué tanta fe tienes tú? Pero fe no es esperar en lo económico que algo pase, sino que en medio de la tormenta tú tengas paz. Y eso era lo que estaba viviendo Jesús. Estaba viviendo un tiempo de paz. Él no se despertó asustado. Él antes se despertó a sostener a sus discípulos para que entendieran lo importante que era poder saber que no estaban solos. Y te voy a soltar esto, familia. Ustedes no están solos. Están a un paso o a dos de saber el poder de Dios a través de cada tempestad. ¿Sabes por qué? Porque en algunos Dios les está pidiendo suéltalo, bótalo, sácalo. Y en otros aumenta tu fe. Aumenta tu fe. Unos pueden de pronto obedecer, pero su fe ha menguado, su fe está estancada, su fe está ahí. En otros la fe está volando, pero están de pronto cometiendo pecado y no dejan que avancen el proceso. Y la tempestad quizás será
el estruendo, la remesón, porque acuérdate que viene de la palabra del griego sismo, que te moverá a las bases, te moverá la estructura para que tú puedas caer en cuenta de que tienes que ser transformado, de que tienes que cambiar. Por eso la Biblia nos habla, iglesia, de transformar nuestro pensamiento. Tenemos que cambiar eso, familia. Y vamos a ver rápidamente 4 puntos que son importantes acá. El primer punto nos habla de lo siguiente. Vamos a verlo en pantalla. Vamos a ver el primer punto y dice: maestro, ¿y no tienes cuidado que perecemos? Esa fue la pregunta airada que los discípulos le hicieron a Jesús. ¿Qué maestro? Sí, le dijeron maestro, pero como cuando tú le hablas al papá o a la mamá o a tu jefe, jefe, pero ¿qué le pasa? Es maestro. ¿No te das cuenta que perecemos? Pero el Señor puso a prueba la fe en ese momento y Él está poniendo en prueba tu fe en todos los ámbitos. ¿Qué tempestad estás atravesando? ¿Tu enfermedad, escasez, deudas, problemas familiares, problemas emocionales, matrimoniales? ¿Qué tempestad tienes tú? ¿Qué tienes que tú dejar? ¿O qué tienes que tú crecer en tu fe? ¿Qué tienes que hacer tú para que esa tempestad no te distraiga? Sino para que al contrario entiendas que no es la tempestad la que hace ruido, sino lo importante es saber que Jesús está en tu barca. ¿Cuántos hoy saben que Jesús está en su casa? ¿Cuántos saben? Yo diría amén. Si tú de verdad estás conectado, si tú de verdad lo estás recibiendo, si tú sabes y entiendes que Jesús está en tu casa, está en tu vida, está en tu trabajo, está en tu barca, algo va a pasar. Dios tiene el control. Dios va a tomar el control de la tempestad, pero tú tendrás que tomar el control de lo que tienes que sacar y de acrecentar tu fe. Tu fe no puede seguir menguando, tu fe no puede seguir bajando, tu fe no puede seguir así de pequeña, tu fe tiene que crecer. Pastor, ¿y cómo hago para que mi fe crezca? Ora. Y te voy a soltar esta. Yo te dije hace un momento que los discípulos estaban de cuerpo presente y de espíritu ausente porque estaban desconectados. Estaban con él, sí, pero espiritualmente había una desconexión. Por eso el temor y por eso el miedo. Cuando tú tienes miedo y temor, aún yendo a la iglesia, te pregunto, ¿oras? ¿Lees la palabra? Y quizás de pronto tú dirás, wow, pastor, qué golpe bajo. De pronto mi relación con Dios no es la misma. Yo voy a la iglesia, yo voy al grupo, yo me conecto, pero yo no oro. O mi oración es muy plana. Mi oración no pasa del techo. Bueno, reevalúa y replantea cómo es tu conexión con Dios. Esos discípulos, de seguro, el cansancio los desconectó. El momento de tempestad los desconectó. ¿Y cuántos no nos hemos desconectado cuando vienen los problemas? ¿Cuántos a través de las tempestades no nos desconectamos? Pastor, usted también. Todos nos hemos desconectado en algún momento. Y por eso el Señor trae esta palabra, porque no nos podemos desconectar. Las tribulaciones y las pruebas de la vida nos muestran la inutilidad que tenemos y la soberanía de Dios, su poder. Por eso es necesario vivir tormentas para entender que nosotros no somos nada, Él es todo. Tú podrás saber mucho del tema, tú podrás conocer mucho de la situación, tú podrás aparentemente tener control de lo que está sucediendo, pero te quiero decir de parte de Dios algo. Iglesia, nosotros somos inútiles. Nosotros no tenemos el poder que tiene Dios para tener control de todo. Si no tenemos control de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, menos de poder controlar una tormenta, menos de poderlo hacer. Si muchas veces no controlamos el mal genio, no controlamos la ira, nos pisan el callo en el Transmetro y nos queremos levantar, si no tenemos control de eso, menos de una tempestad, entonces no pretendas creerte que todo lo sabes, cuando el único que todo lo sabe y todo lo puede se llama Dios. Amén. Ok. Dice, finalmente estas situaciones nos quitan todo el orgullo. ¿Sabes qué?
El creernos que todo lo sabemos nos lleva a un grado de orgullo que, mejor dicho, en mi estatura ya es alto, ¿verdad? Ya mejor dicho, pero ahí somos molidos. El orgullo es molido. Nuestro ego es molido. ¿Por qué? Porque Dios quiere de nosotros un corazón humilde. El segundo punto, que ya va en pantalla, dice así: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Bueno, el mayor peligro en ese momento, aparte de las olas y aparte del viento y de todo eso, no era ni siquiera eso mismo, sino era la incredulidad de ellos, ¿verdad? Era como esa falta de creer, de fe, esa falta o ese grado de saber y entender que a pesar de la tormenta, quien estaba con ellos tenía el control. Mira, ¿cuántas veces tú estás metido en problemas, sabes que Jesús está contigo y tú prefieres pelear solo? Y tú prefieres enfrentarlo solo. ¿Ves? Y eres incrédulo porque hasta tú mismo ni te crees lo que estás haciendo. Y sabiendo que Jesús está contigo. Entonces, ese grado de incredulidad lo que hace es que te va a matar más rápido que una ola o que una tempestad o que un terremoto o cualquier cosa. Yo te pregunto, ¿estás más pendiente de los huracanes, de los volcanes, de los sismos, de los terremotos o de tu falta de fe? Todos hoy hablamos, wow, el volcán Nevado del Ruiz puede explotar. Uy, puede haber un megaterremoto de 9 grados por una falla que hay en el Pacífico. Y todo el mundo está pendiente de eso. Y yo te pregunto, y el Señor me confrontó, ¿tú estás pendiente del sismo, del terremoto físico en la tierra? ¿O estás pendiente de tu falta de fe, incredulidad que tienes, de no creer que todo eso puede pasar? Pero yo tengo el control. Yo tengo el control de tu casa. Yo tengo el control de tus hijos. Yo tengo el control de tu trabajo. Yo tengo el control de tus emociones, de tus sentimientos. Solamente suelta y crece en fe. El tercer punto. Listo. Dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dice, pero aún había otra cosa que debían aprender, ¿cierto? Y ellos tenían que entender en la carne, de conectarse con el espíritu y poder entender que ellos eran absolutamente nada, pero que Dios a través de Jesús que estaba ahí con ellos era el que iba a tomar el control absoluto de todo. Que cuando lo hizo, ellos se sorprendieron, ya no estaban asustados por la tormenta, ellos estaban ya asombrados. Mira, tú vas a pasar, escúchame bien, de un trance de tristeza, de un momento de agonía, de un momento de dificultad, de un momento de preocupación, asombrarte por las maravillas que Dios va a hacer con tu vida. Hay alguien que está hoy esperando una sanidad, ¿verdad? Y todo el tiempo de la tempestad ha estado pensando, ¿y será que me voy a sanar? ¿Y será que se va a sanar? ¿Y será que sí? ¿Será que no? Y la preocupación va y no puedes dormir. Y quiero decirte hoy que tú dejarás y pasarás de regañar al Señor a maravillarte por sus obras, porque va a haber un milagro en tu vida de sanidad, de provisión. Hay algo que Dios me pone en el espíritu, que hay alguien que está esperando poder resolver un problema familiar y económico, y te has venido peleando con Dios y estás abnegado y estás abnegada y estás, mejor dicho, abatido, abatida, y tú le reclamas a Dios, pero vas a pasar del reclamo a la sorpresa y vas a decir, wow, Dios se fajó conmigo. Wow. Quiero decirte, deja el miedo y deja el temor de enfrentar las tempestades, porque sí o sí van a pasar. El problema no es la tempestad, el problema es que cada vez que llegue, ¿qué grado de fe tienes? Si eres incrédulo o tu fe está arriba a nivel, a millón. ¿Dónde quieres tú estar?
¿Dónde quieres tú estar? ¿A dónde quieres tú llegar? Dios quiere transformarte y que entiendas que en cada tempestad Jesús va en tu barca y tendrás que dejar algo de lado y tendrás que tomar decisiones de dejar lo que estás haciendo, porque Dios no se ha movido a tu favor hasta que tú no lo saques de la barca. Dios no se ha movido a tu favor hasta que no saques lo que te está diciendo de tu barca. Hasta que también no crezcas en tu fe, no vas a ver el milagro. Y por último, y el cuarto punto, dice, reprendió al viento. El Señor no se presentó como los demás profetas que orando y haciendo la parafernalia y el protocolo, no. Él sencillamente de la manera más humilde se levantó, reprendió los vientos y los vientos se calmaron y los discípulos asombrados. ¡Wow! ¿Y este quién es? ¿Y este de dónde salió? ¡Wow! Claro, porque es que, ojo lo que te voy a soltar. Jesús hizo milagros y ellos lo vieron. Pero los milagros que Jesús hizo fue levantar muertos y sanar enfermos y sacar demonios. Ese era un nivel que creó en ellos seguridad, pero el momento que estaban atravesando, que era la tempestad, era un nivel mayor. Y quizás de pronto ellos dijeron, no, este está hecho para pequeñas cosas. Escucha lo que te voy a soltar. Este está hecho para pequeñas cosas. Este no puede con esto tan grande. Y lo sorprendió, porque ellos no sabían que él era el dueño absoluto de todo lo que estaba pasando y que tenía el control pleno. Y quiero decirte, iglesia, que tú has visto a Jesús moverse en lo sobrenatural básicamente porque Él está esperando que tus niveles de fe aumenten y que dejes algo de lado que tienes que dejar porque te está estorbando. Y va a venir con todo el poder, con toda su gloria, y se va a manifestar de una manera tan sobrenatural que vas a quedar como los discípulos, sorprendido. Es más, lo que has visto en tu casa no es nada para lo que va a pasar. No es nada para lo que viene. Por eso dice que la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Y yo quiero decirte ahora, iglesia, hoy tenemos que reprender la tempestad de nuestras casas. Hoy tenemos que reprender la enfermedad. Hoy tenemos que reprender la escasez. Hoy tenemos que reprender los vientos contrarios. Hoy tenemos que reprender el mundo espiritual. Tenemos que sacudirnos. Tenemos que pararnos en pie de lucha. No nos podemos distraer. Y te voy a dejar esto de último para terminar. En medio del mensaje y de preparar el mensaje me encontré con algo que me sorprendió y me voló la cabeza. Resulta que me encontré que los peces, en el mar por lo general se desata la tormenta y los vientos son bruscos y violentos y obviamente caen rayos. Yo dije, ven acá, ¿y por qué los peces no se mueren? Porque al caer el rayo penetra el agua. Ustedes saben que el agua llama a rayos. Y inspeccionando, investigando y demás, encontré que cuando los rayos caen por la salinidad del agua, los rayos no pasan derecho, sino que se esparcen de forma horizontal, ¿verdad? Y no les pasa nada a los peces a menos que estén en la profundidad. Ojo con lo que te voy a soltar. A menos que estén en la profundidad. Pero si están en la superficie o cerca de la superficie, un rayo los puede matar. ¿Y qué me dijo a mí el Señor con esto? Si tú, sabiendo que yo estoy en tu barca, sabiendo que yo estoy contigo, viene la tempestad y sabes que van a caer rayos y centellas y va a ser violento, yo necesito que tú estés en las profundidades de mi espíritu para que no te haga daño, para que no te termines muriendo. Pero si tú no crees y te falta fe y eso te lleva a tener miedo y te sales a la superficie, el rayo de la tempestad te va a matar. El rayo que caiga en el agua te va a matar. Así que, iglesia, quiero decirte algo.
algo importante que va a hacer que nuestra fe se fortalezca es estar en la intimidad con Dios, es estar en las profundidades del Espíritu. La única manera de poder enfrentar las tempestades es cuando vamos a lo profundo de la presencia de Dios. Y pueden venir rayos, centellas, terremotos, sismos, mala economía, cualquier cosa. Pero tú vas a estar salvaguardado. Tú vas a estar abrazado. Tú vas a estar protegido. Él no va a permitir que te pase nada. Pero necesitas entrar en lo profundo. Y para entrar en lo profundo y no ahogarte, necesitas soltar lo que tienes que soltar. Y tú sabes que tienes que hacerlo.